Muy bien, bueno, buenos días entonces a todos, a todas. Muchas gracias por la asistencia, los felicito nuevamente, de verdad. Son un curso con una muy buena asistencia, así que espero que sigan así hasta fin de año, ¿ya? Y que como siempre participen igual en clase, ¿ya? Bien, la idea de hoy es cierto, es continuar el trabajo que estábamos haciendo con el reportaje, ¿cierto? ¿Por qué la palabra ambición es peyorativa cuando hablas de una mujer? Ya vamos a terminar de leer ese reportaje y comentarlo. Ya la idea es que vayan participando, como les decía, y recuerden que el quiz es la próxima clase. Nosotros estamos haciendo un quiz a la semana, ya que siempre es la segunda clase de la semana. También les aprovecho a recordar que la próxima semana son las evaluaciones formativas. Ya la evaluación formativa de nosotros nos corresponde el día 14, que sería justamente el próximo miércoles, ya para que aprovechen de repasar, hacer las preguntas. Espero que puedan volver a ver las clases. Obviamente, como son preguntas de comprensión lectora, como es comprensión lectora lo que van a ver en la evaluación formativa, más que contenido es comprensión lectora principalmente, ya van a haber tres tipos de textos, ya reportaje, publicidad, propaganda, pero relacionado con un poco con los temas que hemos visto, ya con los estereotipos de género, los prejuicios, ya ese tipo de temas, los medios de comunicación, entre otras cosas, ya principalmente, ya, pero son preguntas de alternativa, alrededor de 15 preguntas, ya, y que serían entonces el próximo día miércoles, ya. Es importante entonces que participen en clases, que no falten y que pregunten y vean las clases si tienen duda o me escriban, ya. Bien, entonces vamos al texto, vamos a seguir entonces trabajando la página anterior, ya, quedamos acá. Dice, página 202 entonces, 203, ya porque la 202 ya la vimos, ya. Habíamos quedado acá, dice, ya hicimos una pregunta antes de la lectura. ¿Por qué la palabra ambición es peyorativa cuando hablas de una mujer? Habíamos comentado, ¿cierto?, que la palabra peyorativa tiene más bien, ¿cierto?, que ver con esta idea negativa de la mujer, o sea, que se la ve de manera despectiva. En este caso, cuando una mujer ambiciosa se la asociaba a trepadora. Habíamos comentado también la película, ¿cierto?, basándolo en el tráiler que les proyecté, El Diablo Viste a la Moda, donde se veía justamente dos caras de la ambición, en el sentido de una ambición que había llevado en este caso, Meryl Streep, que era en el papel de Miranda Priestley, ¿cierto? Que era exitosa, que se había convertido en una mujer con mucho poder, poder adquisitivo, poder social, económico, etcétera, ¿ya? Claro, siendo ella jefa de redacción de Runway, esta revista de moda, ¿verdad? Reconocida internacionalmente según la película, ¿ya? Y después teníamos a Anne Hathaway, ¿cierto? En el papel de Andrea, ¿ya? Que empezó desde abajo como asistente, pero ella quería mejorar, ¿cierto? Su currículum para ser periodista. Entonces también tenemos esa visión de la ambición como esta idea de mejorarse a sí mismo, a sí misma, ¿ya? Entonces estábamos leyendo perdón, este reportaje porque la palabra ambición es peyorativa cuando hablas de una mujer, por Rebeca Rus, y partíamos con dos preguntas, que era, ¿está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las aspiraciones de las mujeres? Habíamos reflexionado sobre esas preguntas, habíamos comentado que la sociedad todavía, si bien han habido cambios, todavía falta un poco de generar mayor conciencia de igualdad, cierto, de oportunidades, ya sea independiente de si se es hombre o mujer, igualdad salarial, entre otras cosas, y sobre todo que no debería, cierto, no deberíamos hacer prejuicios si es que alguien es ambicioso o no, si es que esa ambición le permite a la persona superarse de manera positiva, ¿ya? Bien, quizá la verdadera razón es que hombres y mujeres tienen diferentes percepciones sobre la palabra ambición, su significado y sus consecuencias. Hablamos con cuatro directivas sobre lo que significa para ellas la palabra ambición y por qué consideran que es un término con tan mala prensa cuando se le atribuye a una mujer. Todos hemos escuchado comentarios despectivos sobre la ambición de alguna conocida, amiga, jefa o directiva de una empresa, la que más alto ha llegado rompiendo techos de cristal y convenciones, y muchas de esas veces la palabra ambiciosa tenía un tinte negativo, como si esa pasión, entrega y hora de trabajo extra fueran algo realmente malo. La palabra ambición y las mujeres no siempre han combinado bien. Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar tenerlo todo, una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable, pero eso no significa que no podamos soñar tan alto como nuestros compañeros de trabajo. ¿Ya? Respecto a eso, ya lo habíamos comentado en la clase anterior, respecto a esta parte del reportaje, habíamos dicho que la intención de las preguntas apuntaba más bien a causar una reflexión,
¿cierto? Eran más bien como una especie de preguntas casi retóricas, donde buscaba hacer reflexionar al lector sobre estos temas, que se replanteara un poco cuál era su percepción, su visión, y también la opinión de, ¿cierto?, de la reportera, de la redactora de este reportaje, tenía más bien que ver con esta idea negativa o prejuiciosa, despectiva que hay hacia la mujer por la sociedad, más que hacia el hombre, principalmente. Bien, acá vamos y acá quedamos. Dice, buscando la acepción con la que nos sintamos más cómodos. A ver, respecto, esta definición fue tomada de la Real Academia Española, de la RAE, ¿cierto? En su página web, ¿ya? Que ustedes siempre pueden consultar cuando tengan dudas del significado de alguna palabra, es muy recomendable esa página. Respecto acá, ustedes saben que cada palabra tiene más de un significado y esos múltiples significados, cada significado que tiene una palabra se llama acepción. ¿Ya? Así se llama, tal cual, como aparece ahí, donde aparece buscando la acepción, así se llama. Entonces, cada palabra tiene más de un significado y cada significado distinto que tenga una palabra según el contexto se llama acepción, para que lo recuerden, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la RAE sobre la ambición? Dice, como primera acepción, deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidad o fama. O sea, no lo valora ni positiva ni negativamente, sino de manera neutral. Sin embargo, obviamente es un poco superficial, ¿verdad? O sea, la ambición no necesariamente tiene que ser solamente poder, riqueza, dignidad o fama, no tiene por qué ser cosas solamente superficiales. Podría ser perfectamente mejorar en el campo de la profesión, ser mejor persona, qué sé yo, o sea, no tiene por qué ser una ambición desde el punto de vista material. Sin embargo, por lo general estamos acostumbrados a, cuando hablamos de ambición, a que sea desde el punto de vista material. También en su segunda acepción se dice que es una cosa que se desea con vehemencia, con pasión. Y nos ponen un ejemplo, su mayor ambición es vivir en el campo. O sea, aquí sale de esta ambición materialista un poco y pone como ambición un estilo de vida. Entonces también se puede ambicionar tener un estilo de vida, ¿ya? Entonces ninguna de estas dos acepciones son cierto, ni negativa ni positiva, no se le da un juicio de valor. Así que por eso es importante. O sea, finalmente la sociedad es la que le pone juicio de valor a las palabras, o le pone una carga valorativa, o se lo ponemos en otros términos, carga semántica a las palabras en su significado, pero no así la definición del diccionario, ¿ya? Entonces, la sociedad es la que prejuzga, la que hace prejuicio, ¿ya? Bien, la ambición a priori significa antes de abordar el tema, antes de tratar el tema, es como para introducirlo. La ambición a priori no parece una palabra negativa según el resultado de la RAE, ¿cierto? Como bien veíamos. Todo lo contrario, es el deseo de llegar más allá, o sea, ese deseo de superación, de descubrir nuevos territorios, de explorar vías para conseguir mejorar nuestra vida, la razón por la que la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si nosotros pensamos en esta visión positivista de la sociedad, esta visión de avance, de progreso constante, sobre todo desde el punto de vista científico, pero en general en la sociedad una sociedad que avanza, finalmente esta idea de explorar, esta idea de ir más allá, esta idea de ambicionar, por ejemplo, estos grandes cambios a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, lo que fue la carrera espacial en la década del 70, ¿cierto? Cuando el hombre llegó, el ser humano en general, ¿cierto? Llegó por primera vez a la Luna, ¿cierto? Ahí se generó un gran salto respecto a la visión que se tenía del universo, por ejemplo, ya entre otras cosas, y los límites del ser humano, o también la revolución que implicó el descubrimiento del nuevo mundo para los europeos, ¿cierto? Para el antiguo mundo, que era el descubrimiento de América, que en el fondo descubrimiento, como les decía, para los europeos, pero no para nosotros, porque ya América, o lo que se llamó América después, ya estaba habitado desde mucho antes por pueblos originarios, por los mayas, los aztecas, los incas, todos los tribus y pueblos que ustedes conocen, y muchos más, ¿ya? Entonces, eso también fue una revolución y nació de esta idea de exploración, de viaje, de conquista, de ir más allá del ser humano, explorar los límites, porque ustedes sabrán, por historia me imagino, que en la Edad Media se tenía esta visión, claro, que era para la época, se veía como que la Tierra era plana, ¿ya? Y no se conocían los 5 continentes que conocemos en la actualidad, obviamente. Entonces, claro, entonces como no se veía el límite del mar, se pensaba que donde terminaba o donde llegaba la vista, ese límite, como que los barcos caían hacia abajo, como que se hundían, qué sé yo, no sé, ¿ya? Eh, pero eso era porque se tenía esta visión de la Tierra plana y no de la Tierra esférica, ¿cierto? Como la conocemos, la teoría obviamente de ahora, actual, ¿ya? Entonces, todos estos cambios de visión
en otros términos, como si ustedes van a escuchar mucho en ciencia el término cambio de paradigma, que en el fondo el cambio de paradigma es un cambio de visión de la sociedad, del mundo, sobre cómo va cambiando, ¿verdad?, la percepción de la historia, cómo estos hitos que le nombré, la carrera espacial, el descubrimiento de América, entre otros, han generado estos grandes cambios por esta idea de avance, de progreso. ¿Ya? Pero volvamos al texto. Dice, es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad. Acá tenemos una frase que es una expresión, que es un marcador del discurso, ya que es un marcador de certeza. Hay distintos marcadores del discurso que lo que hacen es darle mayor énfasis a lo que se dice. En este caso, es darle mayor fuerza a lo que se está diciendo, es como reafirmar lo que se dice. Ya dice, es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad, o sea, que es algo que es palpable, que se constata, que se ve, ¿ya? Entonces, es un marcador de certeza para que lo incorporen ahí, ¿ya? O al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Pero sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente. Todavía hay una baja representación de las mujeres en los puestos directivos y una gran desigualdad salarial. O sea, como bien comentábamos en las clases anteriores, si bien ha habido un avance, por ejemplo, ¿se acuerdan de las estadísticas de las infografías que revisamos, donde en el sector público la mujer estaba un poco más del 30% de los cargos directivos, pero eso era porque hay leyes que respaldan, que la avalan, pero en el caso del sector privado no superaba el 3% de mujeres en esos cargos directivos, en cambio los hombres superan el 97% o alcanzan el 97% en esos cargos, entonces hay una gran brecha, una gran desigualdad del trabajo de hombres y mujeres en puestos directivos, sobre todo en el sector privado, ¿ya? Entonces todavía falta avanzar ahí, sobre todo la desigualdad económica que a veces por el mismo tipo de trabajo no se les paga lo mismo, ¿ya? Acá hay una pregunta para ustedes que tenía que ver con esto. ¿Qué te comunica el uso de la expresión subrayada? Es evidente, que lo habíamos dicho que reafirmaba, ¿cierto? Ya un poco. Y después dice lo siguiente, pero el asunto es más complicado. Cuando escuchas decir que una mujer es ambiciosa, hay un tinte peyorativo, despectivo, que no ocurre con los hombres, explica la periodista del New York Times, Stephanie Clifford, autora del libro Todo el mundo se levanta. Acá, ¿verdad? Se la entrevista, ella se la cita, dice, si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. Acá le hago esta pregunta, dice, ¿qué prejuicio respecto de hombres y mujeres deja ver Clifford en su testimonio? ¿Qué prejuicio hay ahí cuando dice, si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella? ¿Qué prejuicio ven ustedes ahí? ¿Qué prejuicio hay allí, en esa cita? Si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. ¿Qué prejuicio hay allí? ¿De qué tipo? ¿Cómo lo describirían? ¿O no les parece que hay un prejuicio? Chicos, chicas. Sí, hay un prejuicio peyorativo. ¿Ya? ¿Y hacia quién? Hacia la mujer, ¿cierto? Hacia la mujer ambiciosa. ¿Cómo se llaman esos prejuicios cuando son a un género en particular? Se llaman estereotipos de género o prejuicios, también podríamos llamar prejuicios relacionados al género, ¿ya? Hay prejuicios o estereotipos de género acá, específicamente hacia la mujer, porque hacia el hombre no es lo mismo, no se tiene la misma percepción, ¿ya? Entonces, lamentablemente, cuando la mujer es ambiciosa, se la ve de mala manera, ¿ya? Como que fue como una trepadora o algo así, como vamos a ver más adelante el reportaje, entonces, eso es la carga que como sociedad le damos muchas veces a la ambición de la mujer, ¿ya? Bien, después nos cita a otra entrevistada que es Clara Resgos. Fíjense acá en los cargos que tienen ella, porque de alguna manera igual son mujeres exitosas. Dice, para Clara Resgos, responsable del área del cliente de una gran empresa española, también es una palabra que suele evitar. Ella prefiere usar otros términos como avance o progreso para definir su actitud. Para Resgos, la ambición es comprometerse con el trabajo que realiza, no con el cargo que pone en su tarjeta. Considero que hay que hacer lo que uno hace sin dejar de ser fiel a uno mismo y no por lo que signifique para los demás, ¿cierto? O sea, esta idea de valorarse a sí mismo, valorar nuestro trabajo y no también por constantemente esta opinión que tengan las demás personas sobre nuestro trabajo, sino porque realmente nosotros queremos hacerlo bien.
Para ella, ambición es comparable a tener confianza en sí misma, a estar preparada para afrontar cualquier situación y a enriquecer tus conocimientos para poder siempre responder de la mejor manera. Esta visión que plantea esta entrevistada, ¿es una visión positiva o negativa de la ambición? Positiva, profe. Positiva, ¿cierto? Porque busca en el fondo de generar esta idea de autoconfianza, de generar una valoración personal, de querer mejorar sus conocimientos, aprender nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, es una valoración positiva. Entonces, se contrapone un poco a la visión que muchas veces la sociedad nos impone sobre la ambición de la mujer, ¿ya? Le preguntamos a Carmen Rodríguez Mazo, otra entrevistada, productora ejecutiva, propietaria y fundadora de Touch Studio, una empresa de postproducción con sede en Madrid, si piensa que la palabra ambición es negativa cuando se la asocia a una mujer. Nos responde lo siguiente. Pienso que una persona ambiciosa siempre es vista con algún tipo de sospecha. O sea, ella habla en general de hombre o mujer, siempre la persona ambiciosa no es siempre bien vista socialmente. Y es cierto que el adjetivo tiene una cierta connotación, un cierto significado de trepa, de ser trepador, ¿verdad? De querer un poco ahí lo asociar con el arribismo. Pero desde luego la admiración que todos apreciamos cuando alguien la pronuncia para referirse a un hombre, y ahí está marcando la diferencia, fulanito era ambicioso y no se quedó donde estaba. Fíjense en las expresiones que la sociedad asocia a un hombre ambicioso versus una mujer ambiciosa. Fulanito era ambicioso y no se quedó donde estaba, como que es muy común escucharlo, ¿cierto? No se da casi nunca cuando se le aplica a una mujer. Y añade, la palabra ambición aplicada a un hombre se suele asociar con emprender, tener una carrera o una mira más alta, un plan de vida de superación personal. Mientras que en una mujer creo que se asocia más a menudo con mejorar de posición económica y social, con ser un poco arribista. Esa idea de arribismo es como una visión, cierto, con un toque peyorativo, negativo, ya, de alguien que busca ascender socialmente o económicamente, pero no de manera, o sea, no de buena forma, ¿ya? Bien, para Ana Martín, directora de Planificación Estratégica, otra entrevistada, de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk para empoderar a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral, la respuesta es parecida. Desgraciadamente sí, suena negativa, como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, pero no en el caso femenino. Ambiciosa suena a ser una trepa masculina, fría y poco de fiar. Imagínense, esta idea, independiente que sea mujer, se asocia como esta idea de lo masculino, o sea, como que la ambición socialmente está más pensada para los hombres y no para la mujer. Entonces, una mujer ambiciosa se la asocia a rasgos más bien masculinos, fríos, calculadores, ¿cierto? De poco fiar o de poca confianza. No suena a tiene miras más amplias para sí misma que la baldosa de su cocina. O sea, claro, ¿por qué? Porque históricamente la mujer muchas veces fue relegada a la casa, a ver las labores de la casa, y no esta idea de mujer independiente, mujer que tuviera su capacidad económica, que trabajara, que no tuviera que depender de un hombre. Lamentablemente, por muchos siglos, por muchas décadas en las sociedades pasaba eso. ¿Ya? Entonces todavía hay una visión bastante conservadora de la mujer en algunos casos. ¿Ya? O la capacidad de hacer un trabajo de responsabilidad con cierta eficiencia, cuando en realidad tanto mujeres como hombres pueden haber ligera a veces diferencia en aspecto de cómo desarrollan ciertas cosas, pero no en habilidades, no en aspectos cognitivos ni nada de eso. ¿Ya? Bien. Sigamos, dice, tantos significados como tipos de personas. Quizá el verdadero problema es que la palabra ambición, pese a lo que diga el diccionario de la Real Academia Española en su web, tiene mucho más significado de lo que parece. Claro, o sea, que en el fondo hay tanto significado de lo que es la ambición como personas hay, porque vivimos una sociedad diversa, ¿cierto? Y no solo es un significado que varíe según el género y la edad, sino también dependiendo del tipo de persona que seamos. Ana Martín, otra entrevistada, lo relaciona con la primera pregunta que le hemos hecho. Ambiciosa suena mal en una mujer y si es así es porque en un hombre no suena igual de mal. Es una palabra que sin contexto siempre parece negativa, aunque la ambición bien entendida es buena, como habíamos visto algunos ejemplos. Pero esa parcela positiva de connotación es mucho más difícil de asignársela a una mujer que a un hombre. Los hombres tienen la prerrogativa, la facultad, la ventaja de ser más agresivos, más fríos, más racionales, más prácticos, más duros y más ambiciosos. O sea, de hecho, lo que está hablando ella ahí son estereotipos también que hay hacia el hombre. O sea, así como hay estereotipos hacia la mujer, también hay este estereotipo del hombre de que es más frío, más agresivo, más racional, más práctico, más duro, etcétera.
pero todos esos estereotipos también le hacen mal a la sociedad. O sea, los estereotipos, los prejuicios, no le hacen bien por ningún lado a la sociedad. Y a veces esto perjudica a muchos hombres que no están cómodos con lo que se espera de ellos como estereotipo. Carmen Rodríguez Mazo coincide en parte con esta reflexión. Los hombres no suelen plantearse este tipo de objetivos. Me parece que entienden más el trabajo como una lucha, un campo de batalla, y claro, están dispuestos a ver sangre a su alrededor. Nuevamente los estereotipos. Ah, a mí se me oye cuando hablo, dicen ellos, y eso gusta. Las mujeres, en cambio, somos mejor aceptadas en el trabajo si utilizamos la discreción como arma, mujer ambiciosa y civilina, cierto, enigmática, misteriosa, discreta, estereotipos malignos y peyorativos. Todos caemos en ellos, estos estereotipos que le hacen mal a la, eh, cierto, que le hacen mal a la sociedad. Por ejemplo, ustedes recordarán que hubo una polémica hace un tiempo atrás, sobre todo de los colectivos feministas, sobre Pablo Neruda, cuando escribían en su poesía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. En el fondo lo que hacía era repetir un poco el estereotipo de la mujer que había en su época, que claro, si lo vemos desde ahora, obviamente descontextualizado, porque son épocas distintas, por eso hay que comprender toda la escritura en su época. En esa época no era normal, estaba normalizado que la mujer no diera mucha opinión, qué sé yo. En cambio ahora, actualmente, obviamente no es esa la idea. Entonces la mujer está mucho más empoderada, tiene mucho más voz que antes, por ejemplo. Se ha atrevido a hablar mucho más que antes, y se le ha permitido también porque muchas veces la sociedad limitaba, ¿cierto?, las opiniones de las mujeres, ¿ya? Entonces son visiones distintas, ya en ese sentido. Ya, acá hay una pregunta para ustedes. Dice, ¿qué estereotipo de género describe la entrevistada? ¿Qué les parecen estos estereotipos que se presentan acá? ¿Lo han escuchado, estos estereotipos sobre el hombre, sobre la mujer? ¿Es frecuente escuchar sobre este tipo de estereotipos o no? ¿Qué otros estereotipos del hombre y la mujer han escuchado? ¿Otras palabras, otras frases? ¿Qué frases aparecen como de manera recurrente en nuestra sociedad que responden como a estereotipos o prejuicios, creen ustedes? Estereotipos de género, del hombre, de la mujer. ¿Han escuchado otras palabras, por Siempre se ejemplo? habla de la ropa cuando uno tiene un bebé. Cuando es varón tiene que ser la ropa azul y Ujú. cuando es mujer tiene que ser rosada. Exacto, ¿cierto? Ahí tenemos, claramente, muy bien, muchas gracias. Sí, justamente ahí tenemos esta idea de estereotipos también, de estereotipos de género. ¿Por qué un niño no puede tener una ropa llamativa o colorida? ¿Por qué tiene que ser necesariamente azul? No puede ser naranja, rosa, amarillo, no sé, qué sé yo, otros colores. Claro, entonces, por ejemplo, eh, no sé, quizá antes también había mayor reticencia, ahora ya no, pero antes en otra época que la mujer usara jeans, por ejemplo, antes la mujer tenía que usar falda, vestido, y no, y claro, los jeans, por ejemplo, en otra época, hace tiempo atrás, otras décadas, no era más bien exclusivo al principio del hombre, después se masificó también a la mujer, ya, pero eso después porque la moda cambió hacia allá y cambió toda la visión social, ya. ¿Qué otro estereotipo, otros prejuicios han escuchado? ¿Han escuchado ese, por ejemplo, cuando dicen que los hombres no lloran o los hombres no deberían llorar? ¿Lo han escuchado, no? ¿En algún momento? Sí, Sí, es cierto. ¿Por qué entonces, por qué la sociedad, o sea, qué tiene de malo que un hombre sienta? ¿Acaso es malo que las personas sintamos? No, el caso es el hombre no es una persona igual, no tiene derecho a llorar, a emocionarse, a sentir, ¿verdad? Que las cosas le afecten. Entonces también esa idea de que el hombre tiene que ser fuerte, duro, que no, que resistir ante todo, no sé. O sea, esa idea igual está bastante obsoleta ya, pues esa idea de que porque yo creo que, no sé, bueno, no sé, en realidad en gustos, como dicen, no siempre no hay nada escrito en el fondo, pero en el fondo lo que apunta a eso es que, claro, quizá hay mujeres que les pueden gustar los hombres más rudos, pero me imagino yo que obviamente hay muchas otras mujeres que prefieren un hombre más cariñoso, más amable, que sea más emotivo, que sea más preocupado, me imagino yo. Entonces, si la sociedad les coarta también la emoción a los hombres, obviamente también está afectando, o sea, los estereotipos también afectan no solamente a las mujeres, también afectan a los hombres. ¿Ya? ¿Qué otras palabras o frases han escuchado, así como de estereotipo? Profesor, sobre la... yo Ay, ¿Sí? perdona lo que... ya, de que suelen decir, por ejemplo, cuando los niños se dejan el pelo largo, a los niños que les gusta, Ujú. suelen decir como que tiene el pelo, no sé, que se cree niñita Claro, eso y les también, molestan ¿verdad? por eso. Exacto, también era muy frecuente eso, ¿verdad? Ahora no sé si tanto como antes, pero bueno, no sé si para bien o para mal, Profe, pero sí, po, ahora sí, po, porque
En la escuela los hombres tienen que tener el pelo corto y si no lo tienen tan corto les dicen que se los corte. Eso es verdad, cierto. Bueno, lamentablemente está quedando grabado esto, pero en el fondo sí, en Ah, pero es realidad. que es verdad, po, No, no, profe. no, no, sí es verdad, no, sí es verdad, no, sí, es que le iba a comentar lo que pienso, bueno, lo voy a comentar igual nomás, pero sí, yo pienso que el sistema escolar en general, porque no solamente pasa acá, bueno, en el colegio, sino pasa en otros colegios de Chile y en el mundo, que todavía está muy normalizado, el colegio normaliza muchas cosas, ¿ya? Y no se han cuestionado esas prácticas, ¿ya? Porque en realidad un niño, una niña, no va a aprender más, no va a aprender menos porque tenga el pelo más largo o el pelo más corto, por ejemplo. No, eso no va a afectar, no va a afectar su desempeño académico, no sé, en ese aspecto. Entonces, ese tipo de detalle se hace más bien para normalizar, porque el colegio, la visión de los colegios en la actualidad sigue un sistema bastante militarizado de antes, que era los colegios tal como los conocemos ahora, siguen el sistema prusiano. El sistema prusiano apuntaba más bien a esta idea de formar personas que fueran para el trabajo de la fábrica o por el trabajo de los militares, ¿cierto? En un periodo de las guerras mundiales, por ejemplo, en esa época. Sin embargo, los sistemas educativos en muchas partes del mundo no cambiaron muchas partes de sus prácticas, de sus sistemas. Esta misma idea de, por ejemplo, el profesor dando una cátedra frente a los alumnos sin participar, sin opinar, simplemente escuchando y recibiendo la información, que por lo demás responde a un sistema de educación conductista, donde el estudiante simplemente escucha o el alumno simplemente escucha la información y nada más, y simplemente la reproduce. Eso se hacía pensando en un sistema pensado para, mm, para personas que se formaban, ciudadanos que se formaban para trabajar en las fábricas, que tenían que repetir nomás un procedimiento. Sin embargo, la sociedad, como siempre, va cambiando, han cambiado los tiempos, entonces hay muchas cosas de los sistemas educativos que todavía están presentes, pero están bastante obsoletos en realidad, si lo analizamos. Entonces, hay muchas prácticas que tienen que ver con la interacción entre profesor y alumno, en los diálogos que se producen, en la participación, así como también los estereotipos que mencionaban ustedes, esta idea de ocupar el pelo largo, el pelo corto, o sea, todavía hay muchas cosas que cuesta cambiar en un sistema que lleva mucho tiempo, muchos siglos, muchas décadas así, ¿ya? Pero de todas maneras, de alguna manera, lo óptimo sería que hubiera mayor libertad en esos aspectos porque eso no afecta, no te afecta tu capacidad de estudio, no te afecta cognitivamente, no influye en nada en el fondo, o sea, simplemente no sé, simplemente no, todavía tampoco, a mí me cuestiono, eso todavía me cuesta comprenderlo, o sea, lo comprendo desde el punto de vista de un sistema que quiere normalizar, y es un poco lamentablemente lo que hace muchas veces el sistema educativo, que no debería ser tampoco, porque todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos habilidades distintas, inteligencias distintas, algunos tienen más habilidades para las matemáticas, otros para la ciencia, algunos son más visuales, otros más artísticos, otros les gusta más la expresión corporal, otros les gusta más la reflexión, son más introvertidos, otros más extrovertidos. Entonces, existen tantas habilidades, tantos tipos de inteligencia entonces, ¿por qué queremos todavía insistimos en normalizar? ¿Por qué queremos que todos sean iguales? Cuando en realidad no debería ser. O sea, el sistema educativo en general debería propender al desarrollo personal de cada uno, que cada uno descubriera sus facultades, que cada uno descubriera sus habilidades, sus talentos y desarrollar eso. Ya, desde mi punto de vista personal, el sistema educativo actual todavía está bastante obsoleto en varias cosas. Lamentablemente yo siento que va a costar todavía cambiar eso, pero a largo plazo yo creo que el sistema educativo se va a ir dando cuenta de que hay muchas prácticas que no es bueno normalizar. ¿Ya? Eso respondiendo un poco a la idea de los estereotipos. No sé si alguien más iba a comentar otro ejemplo de estereotipo, de prejuicios sociales, de género. Yo quería hablar sobre la ropa que usamos. ¿Ya? Yo creo que cuando alguien nace, a alguien ya le dicen así como, ya, si eres hombre tienes que usar esta ropa, si eres mujer tienes que usar esta ropa y tienes que hacer esto y no hacer estas cosas porque son de mujer y estas cosas son de hombre. Yo creo que Exacto, es eso. exacto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, era eso. Ah, ya, ya, muy bien. Por ejemplo, Ujú. cuando hace mucho frío, uno se caga de frío con la falda. Ya, Y aunque uno lleve media, igual se te pasa el frío, po, y te da frío en las piernas y todo el rato, ay, tengo frío, tengo frío, tengo frío.
Claro, o sea, en ese caso, claro, lo que debería primar, por sobre todo, así como por sentido común, es que en el caso de ustedes, las niñas, en esa época de frío deberían poder ocupar, no sé, por último el buzo de la institución o qué sé yo, no sé, porque obviamente, no sé, yo creo, obviamente va a ser mucho más importante el bienestar físico, no sé, como que cómo estén ustedes bien, como su salud, por sobre cómo se ven o no se ven, o... Entonces, hay muchas cosas que como que usted misma se dan cuenta de que en realidad se normalizan, pero que en realidad son cuestionables, pues, porque en realidad, ¿cómo va a primar la estética, o no, ni siquiera la estética, cómo va a primar normalizar algo por sobre la salud de las personas, por ejemplo, porque que alguien se pueda resfriar o alguien se pueda enfermar, producto de que va a pasar frío porque está más desabrigado o más desabrigada. Entonces, son situaciones que pasan lamentablemente y de alguna manera hay que, de verdad habría que erradicarlas del sistema educativo porque no le hace bien ese tipo de cosas. O sea, si termina afectando a las personas, obviamente no está bien. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, estos estereotipos, bueno, que hablan ustedes de la ropa, que claro, que muchas veces, o sea, me imagino que todavía pasa, ojalá que con menos frecuencia, de que, no sé, porque a veces te digan que debes vestir así o no debes vestirte así de esa manera o con esos colores. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, hasta el día de hoy, que mi mamá también me decía en varias formas de cómo uno se viste, porque también responden a prejuicios y estereotipos de cómo uno debe vestirse y no vestirse. Pero en realidad, eh, a ver, claro, quizá uno cuando está, no sé, bajo el alero de los padres, ya, bueno, obviamente tiene que seguir las reglas, bueno, también eso es otro tema, eso de las convenciones sociales, pero por ejemplo, después uno ya es independiente, pues uno ya... Y fuera de todo, los padres también son seres humanos y también cometen errores, así como ustedes también cometen errores. Entonces, a lo que voy, que muchas personas, por ejemplo, si lo veo en el caso de mi papá, obviamente responden a prejuicios, estereotipos, también del ambiente en que se crearon, de la época en que se criaron. Entonces tampoco hay que culparlos, pero sí porque realmente es parte del contexto en que nacieron, del que vivieron. ¿Ya? Lo mismo que las generaciones de su abuelo, su abuelas, que eran otra época. Sin embargo, lo importante es abrir el diálogo, dialogar, conversar, escucharse, plantear puntos de vista. ¿Por qué, por ejemplo, cuando conversar con su papá, decirle, ¿por qué quieren que me vista así? ¿Por qué no puedo vestirme de esta forma? Abrir el diálogo, ¿ya? O sea, pensar que la sociedad también ha ido cambiando, tenemos una sociedad más abierta en cuanto a las cosas. Yo creo que siempre lo más importante, sobre todo, es el diálogo, dialogar, conversar cuando algo no nos parezca, plantear otros puntos de vista. Esa es la idea de personas que tengan un pensamiento más crítico, de personas que realmente... finalmente son las personas que van a cambiar la sociedad, porque si queremos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad que respeta al otro, que respete la diversidad, que respete los puntos de vista, tenemos que partir por el cambio interno. Si no hay un cambio interno, difícilmente va a haber un cambio social, ¿ya? Y bien, bueno, hay otros tantos estereotipos, como que los hombres tienen que jugar, no sé, con auto, las mujeres con muñecas, etcétera, etcétera. Así van a encontrar un montón de estereotipos, ¿ya? Bien, sigamos. Pero también hace un paréntesis. Aunque acepto generalizar con el fin de profundizar, me parece que en esta pregunta llegamos a un punto complicado. Hay muchos tipos de mujeres y muchos tipos de hombres. Quizás sea una distinción más generacional. Para mis padres, esto es lo que les comentaba, ¿cierto? Recién de esta diferencia generacional. Para mis padres, sin duda, una mujer ambiciosa no es algo bueno y un hombre ambicioso es algo deseable. O sea, porque era la época en la cual ellos se criaron, se educaron y había otro tipo de pensamiento que predominaba en esa época, pero la sociedad va cambiando constantemente. Para mis hijos adolescentes, creo que significa lo mismo, algo normal, bueno para ambos géneros. Ya, o sea, la visión actual es como esta visión mucho más de igualdad, de igualdad de oportunidades en la actualidad, ¿cierto? Los dos, chica y chico, ambicionan estudiar, viajar, o sea, desarrollarse profesionalmente, conocer otros lugares, ¿cierto? Viajar, tener un trabajo que les apasiona, o sea, poder desarrollarse como persona. Yo creo que eso es lo más importante, que uno encuentre el trabajo, porque el trabajo que uno va a desarrollar 40, ¿cuánto? 40, 50 años de su vida, realmente sea algo que te guste, porque si no vas a estar sufriendo todo el resto de tu vida por algo que no te gusta, ¿ya? Quizá un día formar una familia, o sea, ahora también está esa opción. ¿Por qué? Porque ya no hay una visión tradicional, bueno, de hecho está inclusive en la Constitución, ya no hay una sola visión de la familia, existen múltiples tipos de familias, existe la familia tradicional, como la conocíamos, las familias monoparentales, donde solamente hay un padre en la familia, una madre que se hace cargo de la familia, un padre que se hace cargo de la familia.
Están las familias heteroparentales, homoparentales, etcétera, etcétera. Hay tantos tipos de familias que en realidad ya no hay una sola visión. Y es por lo mismo, inclusive hay familias que tienen hijos pero no se casaron nunca, ya, o que decidieron simplemente no tener hijos y porque no tienen por qué ser juzgados porque no quisieron tener hijos, o entre otras cosas, ya, porque son libres, es la libertad de cada uno. A lo mejor hay personas que prefieren postergar tener hijos por el hecho de primero desarrollarse, tener una casa, una profesión, ¿verdad? Vivir más o menos bien, primero viajar, qué sé yo, y después tener hijos. O sea, la sociedad tampoco debería imponernos ese tipo de cosas de en qué momento tener hijos, en qué momento casarte o por qué no casarte, ¿ya? Cuando en realidad, obviamente, si lo vemos de un punto de vista así como todo lo que tiene que ver, claro, el matrimonio muchas veces, dependiente de cómo se vea, muchas veces pasa por un tema bien legal, ¿cierto? Civil, por ejemplo, más que porque alguien va a dejar de amar o va a amar a alguien más por un documento. Obviamente no, o sea, las relaciones de amor duradera se construyen entregando amor día a día, pensando en el otro. eh, las relaciones son compartidas, entonces intercambiando los roles de el sentido de, por ejemplo, acompañarse, vivir juntos distintas etapas, son otras las cosas las que influyen realmente en que una pareja sea feliz, que perdure en el tiempo, y no necesariamente un documento escrito, un papel. Entonces, a ese tipo de cosas muchas veces son más bien convenciones sociales, ¿ya? Bien. Y eso es algo muy bueno, un mundo de igualdad y sin estereotipos, un gran objetivo a conseguir, una fantástica ambición. O sea, el cambio finalmente a los que nos invitan, ¿cierto? Este reportaje y respecto a nuestra sociedad. Bien, ¿cuál era entonces el tema central del reportaje? ¿De qué trataba en general este reportaje? ¿De qué trataba este reportaje en general? ¿Cuál era el tema central? En sus palabras. Chicos, chicas, ¿cuál era el tema central del reportaje? Piensen en el título, acuérdense que el título siempre sintetiza las ideas centrales, ¿ya? Y por lo tanto lo más importante del texto dice, ¿por qué la palabra ambición es peyorativa cuando habla de una mujer? ¿De qué trataba entonces el reportaje en general? ¿Cuál era el tema? ¿Los escucho? ¿Cuál era el tema? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cuál era el tema del reportaje? Chicos, los escucho. No voy a seguir hasta que me respondan. ¿De qué trataba el reportaje? ¿Cuál es el tema En sí, central? ¿Sí? porque la ambición de cierta forma es decalificativa hacia una mujer, también Exacto. ¿Sí? agregando todos los, ¿cómo se llama esto? La expectativa, ¿cómo dijo usted recién? Estereotipos, expectativas, prejuicios, no, bueno, que he dicho hartas cosas, pero ya, pero sí, ya comprendo, sí, súper bien, eso es, muy bien, ¿verdad? Esa es como la sociedad muchas veces genera, bueno, como bien decía la compañera, esta falsa expectativa o esta expectativa de las personas, pero esa expectativa muchas veces nos lleva a los estereotipos, y muchas veces los estereotipos tienen prejuicios de por medio, entonces muchas veces esperamos que la mujer sea de cierta forma, que el hombre sea de cierta forma, ya, y en ese sentido, por ejemplo, vemos que el hombre podría ser ambicioso de tal forma y la mujer de tal forma, ¿ya? Pero en el fondo, ¿por qué una mujer no podría ser ambiciosa igual que un hombre? ¿Por qué no podría querer superarse? ¿Por qué no podría ser exitosa en su trabajo? ¿Por qué no quisiera, por qué no querría a lo mejor tener una familia bien conformada, tener un buen trabajo, ser una profesional destacada? Lo mismo que un hombre, o sea, porque todos tenemos derecho, igualdad de derechos en el fondo, o sea, todos tenemos derecho a ser felices, a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces no debería ser mal vista la ambición. Claro, sí debería ser mal vista cuando pasemos a llevar a otras personas, pero eso es independiente si somos hombre o mujer. O sea, cada vez que nuestra ambición es más bien egoísta y pasamos a llevar al resto, claramente eso está mal. Sin embargo, si lo hacemos por más bien por superación personal, pero sin pasar a llevar a los otros, eso sí sería positivo. ¿Ya? Bien. Estrategia, dice, la redactora del reportaje consultó distintas fuentes para desarrollar el tema del texto. ¿A quiénes entrevistó y por qué? Yo les dije que entrevistó a 4 mujeres, ¿cierto? ¿Y qué tenían en común estas 4 mujeres? ¿Se fijaron o no qué tenían en común?
Les leo un poco, un poco de ellas de cada uno, de cada una. Teníamos primero a Stephanie Clifford, ¿cierto? Que era periodista del New York Times, que era lo que ella opinaba sobre la ambición, por ejemplo. Después teníamos a Clara Resgos, que era responsable del área del cliente de una gran empresa española, y que ella también hablaba que era la ambición era una palabra que prefería evitar y la prefería reemplazar por avance o progreso. Después entrevistaban a Carmen Rodríguez Mazo, productora ejecutiva, propietaria y fundadora de Touch Studio, que es una empresa de postproducción con sede en Madrid, donde ella nos da otra visión de la palabra ambición, que generalmente se la asocia de manera negativa cuando se habla de la mujer, por ejemplo. También nos hablaban de Ana Martín, que era directora de planificación estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk para empoderar a las mujeres. O sea, teníamos esas cuatro visiones de estas cuatro mujeres. Pero ¿qué tienen en común ellas? ¿Se fijaron qué tenían en común estas cuatro mujeres? ¿Qué tienen en común? ¿Y por qué se la Tenían buenos puestos de trabajo. tenían buenos puestos de trabajo, ¿cierto? O sea, habían logrado, probablemente por ser ambiciosas justamente, una ambición que probablemente les costó rivales, les costó prejuicios, les costó gente que a lo mejor no quería que llegaran a esos lugares de trabajo, sin embargo lo lograron. O sea, sin embargo, esa ambición, esa motivación interna les permitió ser independientes, ser profesionales, ser exitosas y llegaron lejos. Y muy lejos, porque ser periodista del New York Times, un diario de renombre internacional, ser jefa, ¿verdad? Tener a cargo una compañía, una empresa, tampoco es tarea fácil. O sea, son todas situaciones de éxito, ¿verdad? Y donde la mujer, en este caso ellas, vienen a ser referentes para otras mujeres que quisieran también ser exitosas. En el fondo, una invitación a atreverse, a superarse, a mejorar, ¿ya? Y entonces, ¿por qué se la habrá tomado a ella? ¿Cuál es la relación con el tema del reportaje y esta entrevistada? ¿Por qué creen ustedes que tiene relación o no? ¿Por qué se la habrán entrevistado a ella? ¿Cuál es la relación entre la entrevistada y el tema del reportaje? Se podría decir que se demuestra la ambición en un modo positivo y se demuestra a qué punto se puede llegar a hacer. Exacto, en el fondo lo que viene a hacer, viene a respaldar, a reafirmar la posición y tesis de alguna manera que nos buscaba formular la autora de este reportaje, Rebeca Rus. Si bien los reportajes tienden a predominar el carácter expositivo, los reportajes también, dada la entrevista y el punto de vista de la autora, también tienden a veces a la opinión. Entonces, el reportaje muchas veces también es una mezcla entre información y opinión. ¿Ya? En este caso igual había mucho de una tesis, ¿verdad? Y que el fondo que la ambición también podía ser positiva dependiendo de cómo se la mire, ¿ya? Bien. Y según el reportaje, ¿qué connotaciones se atribuyen al adjetivo ambicioso al momento de aplicarlo a hombres y mujeres? Eso estaba textual, ¿cierto? Ya lo vamos a repasar una última vez. Decía lo siguiente, déjenme ver acá, estaba acá creo que eso, ¿no? Cuando dice... em, suenan ya, claro, dice, a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral la respuesta es parecida, desgraciadamente sí, suena negativa como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, pero no en el caso femenino. Ambiciosa suena a ser una trepa masculina, fría y poco de fiar. Nosuna tiene miras más amplias para sí misma que las baldosas de su cocina, ¿ya? Eso era como algunos de los rasgos y arriba decía, pero desde luego la admiración que todos apreciamos cuando alguien la pronuncia para referirse a un hombre, fulanito era ambicioso y no se quedó donde estaba, no se da casi nunca cuando se le aplica a una mujer. O sea, en el caso del hombre era como más bien que es como alguien que busca constantemente distintas opciones para salir adelante. En cambio, en una mujer realmente no se ve así. En una mujer, la palabra ambición aplicada a un hombre se suele asociar con emprender, tener una carrera o una mira más alta, un plan de vida, de superación personal, mientras que en una mujer ella dice que creo que se asocia más a menudo con mejorar la posición económica y social, que tampoco es malo, pero la sociedad lo ve como arribismo, o sea, como esta idea de que
que por qué quiere superarse, por qué no se busca un hombre mejor, es como si le dijeran eso, ¿ya? Cuando la mujer perfectamente, por sus capacidades, por sus talentos, por sus características, perfectamente podría ser independiente y no necesitar de un hombre para surgir, para alcanzar una buena posición social, ¿ya? Entonces es un poco la crítica que establece este reportaje, ¿ya? La próxima clase vamos a terminar de compartir, responder algunas preguntas, ¿ya? No sé si alguien más quisiera comentar algo respecto a este reportaje, alguna duda, qué les pareció. ¿Les pareció interesante, polémico el tema? ¿Les llamó la atención? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué quisieran comentar respecto a este reportaje? ¿Les gustan los reportajes? ¿Qué me podrían decir? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Qué me podrían decir? ¿Les llamó la atención el reportaje o no están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué les parece lo que se propone en él? ¿Qué les parece lo que propone la autora? ¿Están todos de acuerdo o están en desacuerdo? Puede estar en desacuerdo, ningún problema en eso. ¿Qué les pareció el reportaje? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Amplía un poco la visión que tenían? ¿Les parece que tiene sentido? ¿Les parece que le hace sentido, ¿no? Lo que aparece en este reportaje, ¿ustedes lo ven en la vida diaria, en la realidad o no? ¿Se ve esto o no se ve? Chicos, chicas, ¿qué me podrían decir? Sí, a mí me Sí. gustó, me pareció interesante. Ujú. Gracias, Katia. ¿Alguien más? Paulina parece que iba a hablar. ¿Alguien más? Que sí. Ujú. Ya. Y, por ejemplo, ¿será importante hablar estos temas o no? ¿Será importante conversar sobre estos temas en los medios de comunicación, acá en las clases, o creen que no es importante conversar de estos temas? ¿Será importante o no? Sí. Yo sí encuentro que es importante. Ujú. ¿Cierto? Visibilizar igual lo que pasa, ¿verdad? Comentarlo, ¿verdad? De alguna manera, como siempre, ser parte de la solución y no parte del problema, ¿ya? Entonces la idea un poco, replantearse, preguntarse qué cosas están, cuando vemos estereotipos, cuando hay prejuicios. ¿Sienten ustedes que a lo largo que hemos revisado distintos medios de comunicación, ustedes han ido desarrollando una opinión más crítica o no? ¿Sienten que han mejorado en eso, que ahora se cuestionan más lo que leen, lo que ven? ¿O sienten todavía que cuando leen un texto de los medios de comunicación lo dejan pasar así nomás? ¿O ahora se lo cuestionan un poco más? ¿Han aprendido eso, no? ¿Han aprendido a darle un poco más de vuelta a lo que dice el texto, a interpretarlo mejor? Yo creo que sí, profe. ¿Ya? ¿Qué sienten que le ha servido, por ejemplo, con estas clases que hemos visto estos 2 últimos meses sobre este objetivo de analizar los medios de comunicación, las noticias, los reportajes, las columnas, las cartas al director, las crónicas, etcétera? ¿Sienten que le ha servido, ha ampliado su mirada, han conocido más texto, le ha gustado, no le ha gustado? ¿Qué me podrían decir? ¿Les gustó trabajar estos medios de comunicación? ¿Lo habían trabajado así como lo hemos trabajado ahora? ¿No les gustó? ¿Están en todo su derecho de que no les guste también, si quieren opinar? O si les gustó, no sé, ¿qué me podrían decir? Profe, por mi parte, de verdad me pareció bastante interesante. De hecho, no sabía que existían tantos medios. Ya, muy Y, bien. y de cierta forma se crea una visión y un pensamiento mucho más crítico sobre algún tema controversial. Y así Ujú. se puede dar más fundamento sobre mi postura respecto a algo. Súper, súper bien. Es el propósito realmente. Qué bueno, me alegra escuchar eso porque significa que lo están internalizando, que se están apropiando del tema, que están apropiándose, están desarrollando las habilidades que tienen que desarrollar, así que me alegra y ojalá eso se dé en la mayoría o en todos y todas. ¿Ya? Bien, muy bien entonces, chicos. ¿Llegó alguien más después que pasé la asistencia o no? ¿Llegó Benjamín Vázquez, Pía Sandoval, Renato Said? ¿Llegó alguien después o no? Después que pasé la asistencia. Parece que no, porque había faltado muy poco. O Diego Donoso, Rodrigo Cortés, ¿llegó alguno de ellos? Parece que no, Profe, llegó ¿cierto? un rato. ¿Quién llegó? El Renato. Ya, Renato Said llegó. Y aparte de Renato, ¿no llegó nadie más? ¿De los que nombré? ¿No es cierto? Así que no. Ya voy a anotar al Renato entonces. Bien, chicos, me despido, que estén muy bien. Gracias por su asistencia, por su participación. Nos vemos en la próxima clase, que si no me equivoco el viernes. Cuídense mucho. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, nos Cuídense. vemos. Chao, Chao, profe. Chao, Por la chao, clase. chao, que estén muy bien. profe, cuídese. Igual ustedes estudien, Chao, profe. repasen. Chao, profe.
Chao, chao, que esté muy bien. Igual ustedes cuídense mucho, que esté muy bien. Gracias.